Hecho en Casa TV es presentado por Music Hall, Da Costa Producciones, Sion Drums, con los auspicios de Pirámide, Depósito de Materiales, Ruta 66. Familias hermosas de todo nuestro país, compartiendo un sábado más junto a todos ustedes aquí en Hecho en Casa TV. Es así, César. Muy buenas noches, Cintia. Buenas noches, familia querida. Bueno, yo antes de nada empezamos con mucha alegría. Así que, pero bueno, yo quiero un poquito aguar eso. No tengo una noticia no muy grata para todos. ¿Pero por qué? Hoy no voy a poder cantar. Así que lo siento, familia, por hoy van a tener que lamentar eso, no voy a poder cantar. Yo. Vamos a ver cómo suplimos tan grande pérdida para el programa. No solamente para el programa, para el país y el mundo, digo yo. Yo siento como la gente ya está llorando a causa de esa tristeza que... Yo durante el transcurso del programa voy a estar contando por qué es que estás con esa cuestión ahí en la garganta. Perfecto, perfecto. Sí, durante el transcurso, perfecto. Para que la gente sepa. Un inicio de lujo, unos chicos con mucha pila, con mucha polenta. Así es. Los chicos de The Brother Bless, los hermanos Bendición, hoy aquí en Hecho en Casa TV. Me encanta la pila que tienen. Me puse y acá el productor bailaba de una manera extraordinaria. Así es que muy Nos bien. motivaba a todos. Bueno, señor director, viñeta de presentación, por favor. Por un mejor porvenir y por sueños que cumplir, Hecho en Casa está aquí, con ganas de promover lo mejor del país. Hecho en Casa está aquí para mostrarte lo mejor de nuestra nación y alcanzar tus sueños hoy. Hecho en Casa TV.
Bien, seguimos con más Hecho en Casa TV. Hoy con los chicos de The Brother Bless, Nahuel y Abel. Muy buenas noches. Buenas noches, César. ¿Qué tal? Un gusto estar en este programa. Increíble. El gusto es para nosotros. Señorito Abel, ¿cómo estás? Es espectacular, César. Es un privilegio poder compartir contigo una vez más. Los chicos recorren todo el país. Recorren todo el país, pero como para que no recorran, imagínate toda la polenta que van llevando. Me encanta porque es un mensaje extraordinario, positivo, centrado en Dios, y recorrer el país entregando este mensaje fabuloso. Así mismo, como siempre digo, dos pequeños gigantes. Así mismo. Dios se mueve muchísimo a través de ellos, así que para nosotros es un gusto poder tener a The Brother Bless hoy aquí en Hecho en Casa TV. Vamos a llamar a nuestro familiar, Fer. ¿Dónde está Fer? ¿Dónde está Fer? ¿Quién sabe dónde está Mira, Fer? viste, Fer, un acá poquito. viene de Fer, cualquier lado. Fer, ¿dónde está Fer? Él entra nomás y acá está, compañero, ya llegó. Por favor, Fer, ¿alguna vez puedes estar en tu lugar? Me pone nervioso. Después, ¿cómo no voy a estar afónico así? Sí, por eso, por los Después vamos a hablar, Fer. Vamos a No, hablar. ya está. Bueno, Fer, un gusto tenerte de vuelta aquí. Hoy tenés la tarea de dibujar a estos hermanitos. Sí, ya estuve hablando ya con ellos. Ahí me estaban diciendo, yo quiero con mi anteojo, yo sin esto, sin aquello, quiero más churro. Así. Pero vos estabas diciendo Estábamos que... negociando ahí. Vos dijiste que con los anteojos se ven mejor. Porque les cubre la cara, no sé qué. Algo así dijiste. Es mentira eso. No. Bueno, Primero le iba a sacar así de espalda. Pero después no. eso estuvo peor, ¿eh? No Bien. te digo, no. Va con onda. No sé qué onda, pero Va con onda de dibujante. Bien, Fer, la tarea es tuya. Nosotros vamos a escuchar otra canción de ellos. ¿Te parece? Vamos a aprovecharles bien aquí a los chicos de Brother Bless. Así que, chicos, Que vinieron también con un grupo así mega fuerte enseñándonos cómo tenemos que danzar este sí. tipo de música. Bueno, ¿no? vos dijiste que ibas a contar por qué estoy afónico. Una de las cosas es, tuvimos muchas clases con los chicos. Estuve enseñándoles es un desastre. la parte bueno, esa coreografía, No. ¿verdad? Ay, mira, ¿sabes qué? En vez de andar hablando de este tipo de cosas, compañero, lo que a vos te hace falta y estás afónico, creo yo, es porque te hace falta ir a Granja Escuela Las Delicias. Para un Ese descanso. lugar, sí, claro, es paradisíaco, es hermoso. Tienen un campo precioso, unas cabañas, también así una onda campestre, así es que ahí pueden irse y disfrutar con toda la familia. Me dijeron que puedo montar a caballo. Sí, puedes montar Yo a soy caballo. especialista en eso. No me diga, Sí, usted es un en jinete. caerme del caballo. Alguna vez Sí, voy a eso montar seguro. bien. Bien, gracias. Voy a estar por ahí, disfrutando de las delicias. Es The Brother Bless, otra canción. ¿Qué vamos a escuchar ahora, chicos? El tema Esperándote. Esperando. Bien, Cintia, por favor, preséntala a los chicos. Muy bien, vamos a continuar disfrutando de The Brother Bless aquí en Hecho en Casa TV. Cuánto tiempo yo estuve diciéndote que no te quería, que no me importaba lo que sentía. Y te decía, ese corazón tan grande no se rendía, porque tú sabías que yo mentía. Y ahora estoy aquí, esperándote, esperando que vuelvas, que regreses otra vez. Y ahora estoy aquí, esperándote, esperando que vuelvas, que regreses otra vez. Sé que no merezco tu perdón, sé que muchas veces te he roto el corazón, sé que no debí permitirte que te vayas. Regresa por favor antes que mi corazón estalle. Estoy arrepentido por lo que he cometido, y que vuelvas conmigo es lo que a Dios le pido. Estoy arrepentido por lo que he cometido, y que vuelvas conmigo es lo que a Dios le pido. Y ahora estoy aquí, esperándote, esperando que vuelvas, que regreses otra vez. Y ahora estoy aquí, esperándote, esperando que vuelvas, que regreses otra vez. Cuánto tiempo yo estuve diciéndote que no te quería, que no me importaba lo que sentía. Y te decía, ese corazón tan grande no se rendía, porque tú sabías que yo mentía. Y ahora estoy aquí, esperándote, esperando que vuelvas, que regreses otra vez. Y ahora estoy aquí, esperándote, esperando que vuelvas, que regreses otra vez. En esta canción yo quiero
Exacta S.A. Somos contadores, auditores, asesores de negocios. El prestigio nos representa. Teléfono 671-504 y 678-278. Exacta S.A. Profesionales a su servicio. Hecho en casa TV. Hecho en casa TV. No soy un gran poeta, un gran compositor, no soy un gran cantante ni un famoso actor. Soy una persona común y corriente que quiere contarle a toda la gente que existe un amor muchísimo más grande que todo el planeta y todo lo habitante. Y aunque te moleste lo que estoy cantando, escucha muy bien lo que vengo diciendo. Que se calle el poeta, voy a hablar de amor. Que se calle la boca que habla mi corazón, de todo el sentimiento que por ti yo siento, que no puedo esconder. Y que se calle el poeta, voy a hablar de amor. Que se calle la boca que habla mi corazón, de todo el sentimiento que por ti yo siento, que no puedo esconder. No, 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 no puedo callar. No, 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 no puedo esconder. No, 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 no puedo callar. No, 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 no puedo esconder. Y te voy a contar algo sobrenatural. Este amor con nada se puede comparar. Este amor que soportó mucho dolor para que tú puedas tener lo que yo tengo hoy. Es perfecto, sin defecto, siempre mira lo correcto. Al amor le llamo el maestro, el amor verdadero es Cristo. Y no me canso de decirle que le quiero y que sepa el mundo entero. Yeah. Que se calle el poeta, voy a hablar de amor. Que se calle la boca que habla mi corazón, de todo el sentimiento que por ti yo siento, que no puedo esconder. Y que se calle el poeta, voy a hablar de amor. Que se calle la boca que habla mi corazón, de todo el sentimiento que por ti yo siento, que no puedo esconder. No, 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 no puedo callar. No, 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 no puedo esconder. No, 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 no puedo callar. No, 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 no puedo esconder. Que se calle el poeta, voy a hablar de amor. Que se calle la boca que habla mi corazón, de todo el sentimiento que por ti yo siento, que no puedo esconder. Y que se calle el poeta, voy a hablar de amor. Que se calle la boca que habla mi corazón, de todo el sentimiento que por ti yo siento, que no puedo esconder. Nahuel, y a ver, el de Procter Bless, Da Costa Producciones. Y si hablamos de instrumentos musicales, hablamos de Music Hall, de literatura, de Music Hall, obviamente. Y también si hablamos de CDs, de todo lo que estás buscando, tenés que ir directamente a Music Hall, visita cada una de sus tiendas y disfrutar del mundo Music Hall. ¿Ya estuviste escuchando el sonido impecable del grupo de Brother Bless? Ellos grabaron en los estudios impecables también de Da Costa Producciones, porque es el único estudio de grabación que tiene absolutamente todo lo que vos necesitas para lanzar al mercado ese material y que rompa
rompa con todo. Da Costa Producciones es sinónimo de excelencia, prestigio y calidad. Agradecemos profundamente también a Ruta 66 por vestirnos impecablemente, a César Chipola y a mí cada sábado. Gracias Ruta 66 por apoyar lo nacional. Y hoy tengo un zapatito color camel con un taco precioso 10, con una plataforma extraordinaria. Ya no pierda tiempo, señora, comuníquese al número que aparece ahorita mismo en pantalla y hable allí con Don Cancio. Él confecciona los calzados más cómodos de este planeta, gracias a A&D Calzados también. Y vos que sos músico, no podés perder la oportunidad de enviar tu nombre más tu número telefónico al 11222 para llevarte la guitarra que estás viendo ahorita mismo en pantalla. Fácil y rápido, ya nomás envía y prontito vamos a estar sorteando. Bien, yo aquí con los muchachos de Brother Bless, ellos me están insistiendo mucho para que pueda entrar a cantar con ellos. Quieren ser trío ahora, pero vamos a hablar después, chicos, ¿sí? Pues, mientras tanto yo les doy oportunidad que sigan practicando y se pongan hacia a mi ritmo, a mi nivel, para poder hacer el trío, ¿está bien? Sí, me parece muy bien. Bien, chicos, el proyecto Dunamis, de hecho en casa, presentado el año pasado, incluía a The Brother Bless como uno de los 4 artistas. Cuenten un poquito de manera breve cómo han vivido ese tiempo desde que entraron en el proyecto Dunamis, el espacio que fueron ganando a través de Hecho en Casa y lo que hoy día es The Brother Bless. Sí, realmente, desde que nos llamaste, César, el año pasado para integrar lo que es Dunamis, todo cambió, ¿verdad? Por todas las promociones que nos diste vos en la radio, en Obedira. Realmente, a partir de ahí cambió todo y tenemos muchas presentaciones, giras por todo el país. Y yo creo que eso es gracias a Hecho en Casa. Estamos para eso. La verdad que ustedes han ganado un lugar muy importante en los corazones de la gente y eso es porque podemos sentir la búsqueda de Dios en las vidas de ustedes. Eso se siente en cada presentación, así que nosotros estamos contentos como Hecho en Casa de poder trabajar con chicos como ustedes. Señora Cintia. Sí, quería yo preguntarles a qué número de teléfono pueden comunicarse, qué sé yo, las iglesias que quieran tenerlos a ustedes. Entonces, por favor, si pueden dar algún número de teléfono donde se puedan comunicar. Sí, al 0986-683-028. Más despacio, muy rápido. A ver. 0986-683-028 con Diego Velázquez. Ah, perfecto. Ah, él es el manager. Sí, él es el manager. Bueno. Por favor, sáquenle ya ese lente al señor Chipola. Que No, parece. pero se ve muy bien. churra ahí. Muy bien. Cuando sea grande quiero Era ser lo como único él. que le faltaba para hacer Al Pacino, me parece. No me envidies, Cintia. Yo también quiero. No, ahí nomás. No, Bien. yo también quiero el de él. Ahí está. Sí, vos nomás. Cuando yo vine acá a pedir el anteojo, vos ni ahí me dijiste tomar. Ahora sí que ella, Yo te sí, rápido, Ay. que una dama. Pero bueno, así nos vamos conociendo, amigos. Así nomás. Bien. Chicos, en el Facebook, fanpage, ¿cómo hacen la gente? ¿Cómo les gusta? Nos pueden encontrar como dúo de Brother Bless en el fanpage, le dan me gusta y ya está. Y a mí me encuentran como Abel Cuenca, Facebook normal. Y Nahuel Cuenca, en perfil personal. Sí, pero acá el tema es The Brother Bless. Yo pregunté por The Sí, Brother ya Bless. está. Yo no pregunté. Se está promocionando mucho últimamente. ¿Cómo las chicas te van a ubicar a vos? Sí. yo soy de Brother Bless. Claro, él es de Brother. Y quiero aclarar también que, así como dijiste, el dúo de Brother Bless ahora es de 3. Dúo, el primer 4, dúo, 4. El primer dúo de 3. 4 ya somos. No, Sí, ella, todavía no. pero ella está conmigo. Ella Ella Ya. sí tenemos 2 dúos. Ya papel de ballet, pensá, ¿eh? Rápido luego con las damas. Bien, hablando rápido, vamos a llamarle al rápido. Fertun, ¿Dónde está Fer? ¿dónde estás, Fer? Viene apareciendo. Él tiene un obsequio para ustedes, ¿Yo? chicos. A ver, Acércate, vení Fer. aquí, Fer. Ya no tenemos Aquí, lente ponete, para ponete. vos, Fer, ¿eh? Yo te dije que me haga churro. Porque no soy tan Vamos a ver qué quedó. Y bueno, a ver qué magia hiciste entonces. Ah, mira. Muy bien. ¿Él quién es? ¿Él es? Abel, Yo. Abel. Ah, mira, a su lente. Espera, mira, ya me sacó. Ya estoy saliendo del grupo, ¿eh? Ah, mira, ahí está. Igualito. Esa. Sí, muy bien. Súper, perfecto. Bien, ¿y el otro? Vamos a ver, ver. qué A trabajo Nahuel. hiciste con Nahuel. Él está sin anteojos, así que yo me puedo quedar con los Sí, anteojos. yo. Usted se avivó, compañeros. Ah, mira, ahí está. Igualito también. Ah, sí. Ahí está. Muy bien. Súper bien, excelente. Muy como lindo, siempre, chicos. Me el gustó. trabajo de Ese me voy a Fertun. llegar a casa, ¿verdad?
Claro, es regalo de Hecho en Casa TV y de Fairtunes para que ustedes lleven un recuerdo del programa de hoy. Así que, Espectacular. una vez más, chicos, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Nosotros ahora, Cintia, tenemos... Desde aquí, yo quiero agradecer la paciencia que hoy tuvo conmigo María García, estilista internacional, porque me peinó. Mira qué linda que estoy. ¿Viste que estoy súper linda hoy? Porque hoy me peinó María García, estilista internacional. Y chicas, apunten el número que ya está apareciendo en pantalla, porque muy pronto empiezan, qué sé yo, todas las colaciones y hay promociones extraordinarias con María García, estilista internacional. Así es que ya nomás no pierdas tiempo, comunicate. Bien, muchas gracias, Cintia. Nosotros recordamos, gente linda, que está abierto el espacio para, si querés contar un chiste, para compartirlo y disfrutarlo en familia, puedes enviar un mensaje de texto al 0981 24 21 21. Puedes solamente escribir "quiero contar chistes" en Hecho en Casa TV y la producción se va a comunicar contigo. Hoy tenemos una nueva visita en este espacio que hemos abierto y el señor Santiago. ¿Dónde está Santiago, gente? A ver, Cintia, si la acompañaba Santiago. Ahí viene. Baño. Santiago, un gusto tenerte aquí. Gracias por haber enviado el mensaje y querer compartir con nosotros este lindo momento para felicidad a la gente. Así como todo lo que hacemos con Hecho en Casa TV es para disfrutarlo en familia. Así que un gusto, Santiago. Pero don Santiago, antes que digas el chiste, antes que cuentes, quiero que entiendas la responsabilidad que tenés de librarnos de los chistes de Chipola. Entonces, Gran espero, responsabilidad, muy sueño. Sí, una responsabilidad. Bueno, ¿Vas a contar? doy gracias que me tocó la oportunidad, ¿verdad? De enviar el mensaje y de ser aceptado. Bueno, tu petición no creo que sea posible porque un amigo... Muy bien. ¿Por Muy qué? Siento bien. mucho, la verdad que sí. Yo sé que el chiste esto va a derrocar a todo, Sí, No. pero César. no puedo hacer esto contra mi amigo. Eso quiero que me entienda, por favor, la producción. Ah, o sea, tuviste yo sé que misericordia de él. sí, yo sé que va a ser difícil esto, pero Yo creo que, Santiago, discúlpame, sos mi amigo, pero estás abriendo el paraguas antes de tiempo. Sí, no, don Sí. Santiago, No, dale ya si estás quieres. huyendo antes de Sacale tiempo. la corona que tiene, por No. favor. ¿Te diste cuenta? Yo valoro mucho tu valentía para ya antes de contar el chiste decir que yo cuento mejor que vos. No, ¿qué? Pero adelante, te doy la oportunidad. bueno, había un señor que tenía, pero problema de memorizar o de recordarse las cosas. Y en un momento dado se encuentra con un amigo y le saluda: hola, ¿qué tal? ¿Cómo está César? Y César sale y le dice: hola Santiago, ¿te acordaste de mi nombre? Si vos tenías problemas de la memoria. Ah, no, eso era antes. Ahora ya recuerdo, estoy siguiendo un tratamiento que no me olvidó, pero de nada, de tu nombre me acuerdo, de tu abuelo, de todo me acuerdo. ¿En serio? Claro, me acordé de tu nombre. ¿Y cómo es el medicamento que está tomando o el tratamiento que está haciendo? ¿Cómo se llama? Y por la mañana encima del pasto que amanece así húmedo. ¿Cómo se llama eso? ¿El Rocío? ¡Rocío! ¿Cómo se llama mi medicamento? ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Abrazo de Qué amigo, bárbaro. No porque el chiste ha sido bueno. Al corte, por favor, después de esto. Al ¿Cómo corte. se llama eso que viene después de esto? Pausa. Pausa. Vamos a la pausa para tomar aliento después de este chiste. Ya volvemos con más. Hecho en Casa TV. Spectrograph, impresiones en tecnología de alta calidad en OCEF e imprenta, gigantografías y servicio de regalos empresariales. Spectrograph, lo mejor en impresiones gráficas. Hecho en Casa TV. En Hecho en Casa hay talentos por un sueño alcanzar. Por un mejor porvenir y por sueños que cumplir. Hecho en Casa está aquí, con ganas de promover lo mejor del país. Hecho en Casa está aquí para mostrarte lo mejor de nuestra nación y alcanzar tus sueños hoy. Hecho en Casa TV. Muy bien, chicas. ¿Y después? Acá Ahora que están, tenían que todas salir listas. ustedes. Mira, hacen acá?
creo que van a... Les veo impacientes. Sí, están ansiosas más bien, parece. creo yo, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Por qué están ansiosas? ¿Quién puede contar por qué están ansiosas? A ver, Fiorella, que está allá a tu lado, compañero. No, ellas no saben todavía. No Solamente saben. le dijimos que tenemos una sorpresa para ellas y para la familia. Y ahora vamos a... Develar la sorpresa. Exactamente, develar. Muchas gracias, A ver. compañerita. Queremos invitar y queremos mostrarles que el cuerpo de danza, el cuerpo de ballet, crece. Mira, van a estar Sí. ahora en par, entonces, porque hagas 3, ¿no? Cierto, faltaba Exactamente. luego una. Pero tranquilas, no soy Una. yo ni tampoco Cintia. Lloran las chicas, Queremos no sé. presentarle a su nuevo compañerito. Por favor, pedimos que pase aquí junto a nosotros. Choi. Choi, Choi, va a ser el uno de los... compañero. Choi, vení. No pues. puede ser. Vení, ¿Qué pues. pasa? Mira. Acá está. Quiero presentarles, chicas. Ah, ya tiene luego la remera del ballet, ¿viste? Pero yo no vine preparado, nadie me avisó nada, no estoy maquillado, nada. Ah, maquillaje, bueno, maquillaje, por favor. Mira, ahí está, así no sí. puedo Sacate la chaqueta, vamos a hacer el claro. Dale, No, pero, Choy, que vas a tener que bailar con No ella. puedo bailar así, mira. Pero, no trajiste tu zapato de ballet. Ah, A mí claro. nadie me avisó. Y producción no A la tenemos. pausa podemos arreglar. Claro. Hoy tenía que comenzar y después. ¿Por qué Choy no trajo? Mira, aquí irresponsable. La Que Choy no producción trajo no su hizo calzado nada, de baile. nada. Ah, el Y con... sí, tengo que firmar, no, así bailar nomás. No, es desplegar nomás el talento, ¿verdad? Cuestión de hablar. Pasa que aquí Podemos- todavía no hablamos de efectivo con él. Podemos hablar de- Y él así nomás. Ya está bien. Ya entiendo. Voy a trabajar. Ya entiendo. A lo tuyo entonces, Choi. Se va nomás él. Bien, Pobre chicas. Choy. ¿Qué les pareció su nuevo compañerito? A ver. ¿Les gustó? Digan pues algo. Digan algo. Sí, acá Quedaron muy sorprendidas, parece. Bueno, gracias, chicas. Ahora sí pueden pasar a sus lugares. Salen todas traumadas las pobres. No, yo creo que salen felices. ¿Cómo no? Felices, ¿verdad? Bueno, Cintia, un tiempo especial aquí en Hecho en Casa TV. El concurso gospel de canto que está dando mucho que hablar, positivamente hablando, porque el espacio que la gente está ganando aquí en Hecho en Casa TV es muy valioso para cada una de las personas que está participando y nosotros nos sentimos felices. Sí, yo ahora aprovechando que Se me va la voz. ahora que entramos en el concurso gospel, yo prometí a la audiencia que iba a explicar por qué vos estás con esa fonía, compañero. Les quiero contar que César Chipola, aparte de ser profesor de música, el mejor baterista del país, hoy se consagra, no hoy, en realidad el día de ayer se consagró como el cantante nacional del Paraguay. Pueden creer, familia, y esto es en serio, él se quedó afónico por cantar durante 3 horas. ¿Qué? Más o menos 3 horas. Es que mi público, cuando canté la primera canción, mi público no me dejaba bajar. Que no te dejaba bajar el No, que... yo no podía bajarme porque me iban a pegar, entonces me quedé ahí y canté por 3 horas. Mira, la profe Teresa dice que bárbaro, era lo único La que nos profe ya faltaba. me dijo que tengo que tomar clases con ella. Ah, sí, Así por que favor, Me profe. vino bien porque, mira la profe que voy a tener. Claro. Así que, bueno, vamos a Bien. escuchar a Vamos a 4. presentar a sí, nuestro pero vamos a jurado. tener 4 participantes. Bueno, perdón, Está bien que no tenga voz, pero te pongo puedo- nervioso Sí. encima. 4 participantes en la noche de hoy, quienes van a estar expresando a través del canto su amor a Dios. Y por eso nosotros nos sentimos muy felices porque lo que transmitimos aquí en Hecho en Casa edifica a cada televidente. Así mismo. Bueno, ahora sí, presentale vos entonces, ya que tanto quería presentar al jurado. Presentale. Vamos a recibir con un fortísimo aplauso a la profesora Teresa Stipanovich. Profesora, muchas gracias por estar nuevamente compartiendo con nosotros. Muchas gracias a ustedes por recibirme siempre tan bien. Mucha suerte a los participantes. Artista nacional e internacional, la profe Teresa. Sí. Dentro de poquito ya va a estar viajando otra vez con el coro que ella dirige, el coro paraguayo de cámara. Siempre se me da vuelta el nombre, pero dentro de poquito otra vez representando a nuestro país en el exterior. También está con nosotros la profesora Marta Fiandro. Buenas noches, profesora Marta. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. Bueno, también está con nosotros una persona que, además de ser pastora, ella es licenciada, es máster y doctora en música. Así que se suma a este equipo que tanto sabe, una doctora en música como es la señora Noemí Montiel. Muy buenas noches, profe.
Gracias, César, es un privilegio estar. Le deseo a todos los que van a cantar que puedan tener mucha tranquilidad y cantar con mucha seguridad y confianza. Bien, muchísimas gracias. Otra vez, jurado de lujo aquí en Hecho en Casa TV. Bueno, vamos a presentarle. Por favor, me estoy quedando sin voz, así que presentarle al primer participante. Muy bien, vamos a recibirla a ella, que viene de J. Augusto Saldívar. Tiene 16 años, se llama Emilia Adorno y el tema con que nos va a deleitar se llama Cuéntales. Háblale al mundo, aprovecha cada instante. Háblale a alguien la verdad que te ha hecho libre. Cuéntales de aquello que jamás sentiste antes. Háblales de aquel que ha venido para darles su amor. Su amor. Cuéntales que Él vino para darles vida, ofreció su compasión para sanar toda herida. Ve y cuéntales que Él desde el cielo descendió y brindó su corazón para que el mundo pueda ver su amor. Cuéntale al mundo en cada espacio y segundo que Él es vida, que Él es luz, que levanta al moribundo. Cuéntales que Él puede darles esperanza. Háblales de aquel que ha venido para darles su amor. Su amor. Cuéntales que Él vino para darles vida, ofreció su compasión para sanar toda herida. Ve y cuéntales que Él desde el cielo descendió y brindó su corazón para que el mundo pueda ver su amor. Vida, ofreció su compasión para sanar toda herida. Ve y cuéntales que Él desde el cielo descendió y brindó su corazón para que el mundo pueda ver su amor. Muy bien, Emilia. 16 añitos, ¿eh? 16 años de J. Augusto Saldívar. Así un poquito, qué bien. Después de Capiatá. Sí, así mismo. Bien, profesora Teresa Stipanovich, por favor, ¿podría aconsejarla? Emilia, muy joven. Sí. Tu desempeño, bien. Tu dicción, bien. Pero la afinación, Emilia, muy floja. Comenzaste muy desafinada. Cuando fuiste a los agudos, llegaste un poquito más, un poquito mejor. Pero hay que cuidar mucho. La afinación es muy importante. Gracias. Muchísimas gracias, profe. Gracias, profe. Sabios consejos. Así mismo. Vamos a recibir a la siguiente, a los siguientes Es participantes. un dúo, Cintia. Es un dúo, así mismo. Ella se llama Rocío Enciso, una de ellas, y Brenda Villalba. Y nos van a deleitar con este tema que se llama Dame tus ojos.
tus ojos quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer, dame tus pies, yo quiero ir, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves. Dame de tu gracia, tu poder. Dame tu corazón. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Dame tus ojos, quiero ver. Dame tu parecer. Muy bien, Rocío, muy bien, Brenda. Muy bien. Vamos a ver qué consejos les dan, ¿verdad? Profesora Marta, por favor, ¿podría aconsejarlo? Rocío y Brenda, buenas noches. En general bien, en la afinación sí, un poquito más afianzamiento en eso, y en el desempeño bien, en la interpretación también. Felicidades. Bien, muchísimas gracias, profesora Marta. Gracias también a Rocío y a Brenda. Cintia, ¿me ibas a comentar algo? Sí. ¿Qué es? ¿Viste que vos andás de evento en evento? Hay un lugar nuevo, precioso, maravilloso, que se llama Granja Escuela Las Delicias. En ese lugar, estamos viendo ya ahí en imágenes, en ese lugar se celebra también congresos, seminarios, bodas, así es que pueden comunicarse a los números que ya están apareciendo ahí en pantalla para poder hacer, mira a los chicos ahí disfrutando. Es hermoso el lugar, es de verdad precioso. Los chicos van a la escuela, podemos ir en familias, así es que es un lugar maravilloso para poder disfrutarlo. Bien, realmente es un lugar para compartirlo en familia, ¿no? Así mismo, por eso está apoyando Hecho en Casa TV. Hecho en Casa, claro que sí. Así es. Bien, mira qué lindo lugar. Es hermoso, me encanta. Me encantan los niños. Mira a caballo, a vos que te gusta montar, ¿verdad? Exactamente. Así, tenemos todo ahí en Granja Escuela Las Delicias. Un precioso lugar. Bien, muy bonito lugar realmente. Y me dijeron que ahora el Chistorete se viene con todo. Así es, el Chistorete. Esto de Don Santiago, no lo pude creer de verdad. ¿Cómo va a lanzarse? Porque ¿y ahora así quién nomás? viene? Y ahora viene la reina del Chistorete.
La reina, la nueva reina del chistorete. Bien. ¿Cómo que estás buscando de aquí para allá, compañero? ¿Quién va a ser si no soy yo? Obvio soy yo. Y por A la grande reina. Bueno, te cuento. Atiendan, familia hermosa, que están todos allí. ¿Vos alguna vez jugaste banquero? ¿O ya existía el banquero cuando vos...? Ese ya es el chiste. Es el chiste, muy bien. No. Ahí te da el cuero, muy bien. Sí, muy bien. Un claro niño... que conozco. Sí, conoces, claro que conozco. obviamente, ¿verdad? Bueno, un chico va a una tienda, X aquí en Asunción, y dice... Agarra una jirafita de peluche, le encantó, hermosa, preciosa la jirafa. Entonces va y dice, perfecto, lleva la jirafita en brazos y se va junto a la cajera. Y le dice, voy a llevar esta jirafa, y saca de su bolsillito un billete, pero no era un billete legal, era un billete del juego de banquero. Entonces la cajera le dice, pero mi amor, este billete no es de verdad, este billete no es de verdad. Y bueno, ¿y qué problema hay si la jirafa tampoco es de verdad? Bueno, muy vivo. Muy vivo el niño. Me parece bien y se puede. Voy a sacar mi corona, me pongo yo. No es para tanto. Lo bueno está en el chico, no en el chiste, señora. Pero bueno, vamos a la pausa. Yo me imagino que la gente se estará destornillando de la risa, así que vamos a darle tiempo a que puedan tomar un poco de aire, cargar el pororó, la gaseosa, y seguimos con más Hecho en Casa TV. Las mejores ofertas en libros, devocionales, Biblias, CDs, remeras, termos y mucho más. Lo encontrás en Librería La Senda de Luque. 14 de mayo, Casi Valderrama. Llámanos al teléfono 654-968. Librería La Senda de Luque. En Hecho en Casa hay talentos por un sueño alcanzar. En Hecho en Casa hay talentos por un sueño alcanzar. Por un mejor porvenir y por sueños que cumplir. Hecho en Casa está aquí, con ganas de promover lo mejor del país. Hecho en Casa está aquí para mostrarte lo mejor de nuestra nación y alcanzar tus sueños hoy. Hecho en Casa TV. Y si hay un lugar donde vive la música, es en Sion Drums. Así es que ya no pierdas tiempo, vos que sos músico, que sos empresario y necesitas llenar de sonido tu oficina o tu iglesia. Ya nomás tenés que comunicarte con Sion Drums. No hay absolutamente un solo equipo o un solo instrumento que no encuentres allí. Sion Drums es el lugar donde vive la música. Y Don Julián nos mantiene así sanos, fuertes, lindos, bellos y absolutamente satisfechos. Así es que gracias, Don Julián, por alimentar a todo el equipo de Hecho en Casa TV. Sastrería Norman es la sastrería que está diseñada para el hombre y para la mujer. Así es que si vos estás necesitando lucir impecable como mi compañero César Chipola, tenés que ir directamente a Sastrería Norman. Comunicate ahí al número también que aparece en pantalla. Y esa guitarra hermosa, gentileza de Sion Drums y Hecho en Casa TV, ya nomás dentro de poquito se está yendo de nuestra casa. Se va junto a vos, a tu casa. Tenés que enviar al 11222 tu nombre completo más tu número telefónico y ya estás participando. Bien, muchas gracias, señora Cintia Martínez. Seguimos con el concurso Gospel aquí en Hecho en Casa TV. Tercer participante de la noche, él es Darío Vargas, a quien recibimos con un fuerte aplauso mientras él se acomoda a nuestro escenario. Ahí ya está listo. Bien, él nos va a interpretar la canción titulada Precioso Amor, autoría propia. Darío Vargas aquí en Hecho en Casa TV. Silencio agobió mi corazón, mis canciones se han quedado en el olvido, hasta que un día tu voz yo alcancé a oír, tu abrazo, tu aliento me llenó.
Precioso amor, preciosa luz que mis ojos vieron, a ti clamé y oíste mi voz. Te seguiré y solo a ti correrán mis pasos. Siempre serás mi Señor y mi luz. Hoy que estoy contigo, ya no tengo más temor. Has sanado mis heridas, libre soy y tan solo anhelo vivir bajo tu amor. No te alejes, Señor, moriría si no estás. Precioso amor, preciosa luz que mis ojos vieron, a ti clamé y oíste mi voz. Te seguiré y solo a ti correrán mis pasos. Siempre serás mi Señor y mi luz. Muy bien, Darío Vargas. Preciosa letra, preciosa Gracias. melodía. Pero bueno. También, y una voz así como la mía, potente, afinada. Bueno, pero, profesora, doctora Noemí Montiel, ¿podrías aconsejar a Darío, por favor? Felicidades, Darío. Un hermoso tema, me gustó mucho el tema. Y cantas con mucha convicción, con mucho sentimiento, y eso llega también, está muy bueno. En cuanto a la voz, hay cosas muy buenas que escucho, especialmente las notas graves. Escucho unos sonidos hermosos ahí. Yo creo que quizás estudiando con alguna persona podría mejorar. Creo que tenés mucho que dar y fuerza y adelante, Darío. Gracias. Sí. Bien, muchísimas gracias, doctora Noemí Montiel. Gracias también a Darío. Se viene otro dúo. ¿Así mismo? Sí. Hoy ¿Puedes tenemos dos. presentarle? Ok. Por favor. Bueno, vamos a recibir a Miguel Vera y Alberto Vera. Ellos son padre e hijo. Padre, hijo, qué lindo Sí. dúo. Me encanta, así en familia. En familia, bien en familia, como Perfecto. hecho en casa, lo hace. Así mismo. Ellos nos van a estar deleitando con este tema que se llama El Carpintero. Al comienzo era apenas un niñito trabajando con su padre. Era solo un carpintero que predicaba solo es salvación y paz. Él andaba por el mar de Galilea con su forma tan sencilla de hablar. Pero aquel carpintero predicador comenzó a incomodar. Sus manos curaban ciegos y angustiados, les sanaba el corazón. Muchos pobres fueron bien alimentados por la multiplicación. Necesitados venían a sus pies, esperando un milagro conseguir, pero sus enemigos se levantaron y vinieron para herir. De repente el carpintero aparece,
ya cargando una cruz por el camino. Ya no era un carpintero, era apenas un cordero tan solito. Al Calvario va subiendo lentamente, derramando de su sangre inocente. Con sus pies y manos sangrando, Él estaba anunciando salvación. Jesús murió como un cordero, resucitó siendo león. Fue un simple carpintero siendo autor de la creación. Él ahora es el rey del universo, tiene el fuego en sus manos. Y su nombre es soberano sobre cielo y tierra y mar. Él tiene autoridad y entra en cualquier lugar. Y sus enemigos paran para oír lo que Él quiere hablar. Y sus enemigos paran para oír lo que Él quiere hablar. Aplausos, aplausos. Muy bien, qué hermoso. Me gustó realmente. Así es. Y además, bueno, por el hecho de que en familia Claro. lo estén haciendo. Así es. Pero vamos a dejar a gente que sabe para que lo califique. Profesora Teresa Stipanovich, por favor, ¿podrías aconsejarlos? Alberto, Miguel, qué gusto escucharlos. Qué lindo dúo. Más todavía padre e hijo. Qué orgullo. Bien la afinación, el tema precioso, el texto hermosísimo. Me gustó, el desempeño impecable. Felicitaciones. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, profesora Teresa. Gracias también a Miguel y a Alberto. Señora Cintia Martínez, usted que sabe tanto y tiene muchos talentos, y sé que uno de ellos es el talento de la actuación, usted es actriz primera, usted dígame cómo se llama esta obra. Primer acto. A ver, Son primer actos. acto. Tres actos. Tres Una obra de actos. 3 actos. Sí, dígame Perfecto. cómo se llama. Primer acto, un ganso llama a su esposa. Primer acto, un ganso llama a su esposa. Sí. Ok. Segundo acto, un ganso llama a su esposa. El mismo ganso vuelve a llamar a su esposa. Tercer acto, un ganso llamando a su esposa. Ay, Dios mío. ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo se llama la obra? No sé, no tengo idea. ¿Cómo se llama? Atájese. A ver. Venganza. Ah. Mi venganza después de tu chiste, pero por favor. ¡Qué Señor bárbaro! director, pausa y venimos ya con el veredicto del jurado. Ferretería Internacional. Artículos de electricidad en general. Ferretería, materiales de construcción. Ferretería Internacional. El supermercado de la construcción. Avenida Defensores del Chaco, 2078, Asunción. Teléfonos 500-646 y 503-115. En hecho en casa hay talentos por un sueño alcanzar. En hecho en casa hay talentos por un sueño alcanzar. Clínica Odonto Andraus es la clínica de toda la familia. Toda la salud bucal de tu familia puede ser tratada en Clínica Odonto Andraus, que ahora continúan ellos con la promoción de libre de sarros. Así es que tienen que aprovechar porque es gratuito, una limpieza gratuita. Vayan directamente a Clínica Odonto Andraus. Y también, si necesitas frenillos, aquí, gentileza de Clínica Odonto Andraus y Hecho en Casa TV, vas a poder tener una sonrisa perfecta. ¿Cómo vas a hacer? Vas a enviar frenillos en Odonto Andraus, más tu nombre completo, más tus 3 últimos números de cédula al 0986 60 9108. Ahí envías un solo mensajito, no hace falta que envíes 1.000.000 de mensajitos, con uno basta. Y ya nomás vamos a estar sorteando dentro de poquito ese tratamiento de frenillos. Muy bien, muchas gracias, Cintia. Hablando de Odonto Andraus, vamos a la viñeta de presentación para conocer el veredicto del jurado. El veredicto del jurado es presentado por Clínica Odonto Andraus.
Bien, un tiempo bien especial donde vamos a estar conociendo a nuestros ganadores. Por favor, señora Cintia Martínez. Mientras quiero agradecer a la doctora Noemí Montiel, gracias por estar con nosotros. También a la profesora Teresa Stipanovic y a la profesora Marta Fiandro. Gracias por deleitarnos con su presencia y su sabiduría aquí hoy en Hecho en Casa TV. Vamos a conocer, Cintia, a nuestros ganadores. Mientras tanto, vamos a agradecer a la gente de Encarnación, quien nos han tratado con tanto cariño. ¿Podrías, por favor, hablar rápido? Gracias a toda la gente de Encarnación por el apoyo, por el cariño. Trajimos muchísimos materiales como muestra del talento que hay allá, pero como obviamente el programa dura poquitito, no pudimos pasar todo. Así es que muchísimas gracias de verdad. También muchas gracias a la directiva de RCI, quien gentilmente ha cedido para que la producción de Hecho en Casa TV pueda viajar hasta Encarnación y pueda seguir haciendo viajes para apoyar lo nuestro a través de Hecho en Casa TV. Nuestro segundo lugar de la noche corresponde a Darío Vargas. Aplausos para él. Felicidades, Darío. Ahí está. Ahí está Darío. Sonriente. Primer lugar en la noche de hoy corresponde a Miguel y Alberto Vera. El dúo de padre e hijo. Muy bien. Bien, gente linda, muchísimas gracias. Gracias también, gente, a ustedes por permitirme estar con esta fonía. Yo no quise faltar hoy para compartir con ustedes y la gente linda de producción me permitieron estar. Así que gracias, y a ustedes gracias por compartir con nosotros. Próximo sábado, más Hecho en Casa TV, aquí en Red Guaraní, el canal de la familia. Que Dios les bendiga. Chao. Por un mejor porvenir y por sueños que cumplir, Hecho en Casa está aquí, con ganas de promover lo mejor del país. Hecho en Casa está aquí para mostrarte lo mejor de nuestra nación y alcanzar tus sueños hoy. Hecho en Casa TV. Hecho en Casa TV fue presentado por Music Hall, Da Costa Producciones, Sion Drums, con los auspicios de Pirámide, Depósito de Materiales, Ruta 66.